Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Utsikame Wirarika. En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre la artesanía, de manera general, todos los trabajos que se relacionan a la cultura wirrárica. Ojo, en esta ocasión, en este video específicamente no vamos a hablar sobre los significados. Ese lo vamos a hacer en otro video donde vamos a entrar un poquito más a fondo, porque todo tiene un porqué e inclusive puede haber muchos significados tanto relacionados a la cultura y de manera general en la sociedad. Entonces, pues para que tengan eso en cuenta, ¿no? Y de igual manera, de aquí van a empezar a desglosarse distintos temas, donde en otros videos vamos a hablar específicamente de un solo trabajo y ya vamos a ir adentrándonos más a detalle en esos videos, donde a lo mejor se van a sorprender de su significado o lo que puede representar el objeto en sí, la artesanía. Entonces, dicho lo dicho, comenzamos. Para esto los clasifiqué, no sé si esté bien dicho, ahí ustedes me lo dejarán en los comentarios, pero pues para que se entiendan mejor, los clasifiqué como bisutería. A lo mejor puede que esté mal el término, pero pues para que se entienda más. Después viene, lo clasifiqué el otro por enchaquirado y el último el textil. Empezamos por la bisutería. Aquí encontramos pues distintos trabajos de la cultura wirrárica. Encontramos lo que son los aretes, las pulseras, anillos, collares. Aquí en este trabajo pues se utiliza principalmente lo que es la chaquira. Bueno, en sí toda casi en su mayoría del trabajo wirrárica, la artesanía wirrárica pues se basa en la chaquira. Y ya pues aquí en el video pues van a ir viendo algunas imágenes, ¿no? Como les mencioné, pues son pulseras, collares, aretes, anillos. Y ya pues de ahí derivan distintos diseños, colores y todo eso, ¿no? Y ya pues aquí pues todos en su mayoría de la cultura wirrárica pues podrían aprender este oficio, a diferencia de otros trabajos artesanales pues en cuanto a la elaboración de pulseras, aretes, anillos, collares, pues se podría llamar que es fácil de hacer, que cualquiera lo podría hacer. Y como les digo, pues en otro video vamos a ir a darle el significado en cuanto a las figuras y todo eso, y lo que podría representar que te dieran un detalle, puede ser una pulsera o un anillo. Y seguimos por el trabajo enchaquirado. A lo mejor ustedes pues ya los conocen, pues es casi famoso este trabajo wirrárica, tanto aquí nacional e internacional. Este trabajo pues está basado nuevamente en la chaquira y en figuras de madera. Ya puede ser también en papel maché o en otras superficies ya más duraderas. Este trabajo, como les digo, pues es a base de chaquira, madera, también el pegamento, lo que es el cera de Campeche. También hay otros trabajos, otro pegamento pues ya más resistentes, en el cual se le pueden dejar a la intemperie, donde se hacen pues figuras monumentales, grandísimas a escala real. Y ya pues es como les digo, pues es así, se pueden poner al aire libre, ¿no? A diferencia de los trabajos que se hace con cera de Campeche, esas como el calor derrite a la cera, pues es recomendable ponerlos en lugares frescos donde no les dé directamente el sol. Y ahora pasamos a lo que son los cuadros. También a lo mejor ya los conocen. Los materiales principales es pues a base de madera, cuadros a base de madera, también lo que es la cera de Campeche y estambre o hilos, y ya pues en el cual se van haciendo pues distintas figuras relacionadas a la cultura wirrárica. Estos también, como les digo, pues al ser a base de cera de Campeche pues es recomendable pues ponerlos en lugares súper frescos, donde no les dé directamente el sol. Y ya pues aquí les voy a mostrar más o menos algunos de los trabajos que se hacen. Como mencionamos anteriormente, lo que es el enchaquirado y
de pinturas de estambres o cuadros de estambres, pues ya es como que un trabajo mucho más avanzado. Sí, hay trabajos que a lo mejor sí son básicos, que a lo mejor si uno los practica lo puede hacer, pero pues ya también hay obras maestras que no cualquiera pues puede llegar a hacerlas, sino que tiene que llevar un trabajo constante de años pues para llegar a hacer esas obras maestras. Y ya pues como adelanto, pues nomás ahí póngale el nombre ahorita de conocido, famoso internacionalmente, Silao Valadez, ahí búsquelo en internet y pues para que se den un calibre de, pues para que se den una idea, mejor dicho, del calibre del trabajo que hace este maestro. Y por último pasamos al textil. En esta ocasión pues ya aquí hablamos lo que es en cuanto al bordado, al tipo, a las telas. Y ya pues aquí entran lo que es los trajes de la cultura wixárika, los bordados que llevan los mismos trajes. También tenemos lo que es el kutsuri, el morral, que también como les digo, todo tiene un porqué, un detalle. Entonces eso lo iremos en otros videos de cada cosa, hablando más a fondo. Como les digo, pues aquí ya entra el traje de la cultura wixárika, muy conocido, colorido, como lo pueden ver en las imágenes que les estoy mostrando. Y ya pues los trajes que se hacen aquí de la cultura wixárika, que son bordados, pues son únicos. ¿A qué me refiero que son únicos? Que no vas a encontrar a otra persona que tenga tu mismo traje, porque pues como les digo son especiales. Y ya pues sí, su elaboración pues es tardado. En cuanto a los trajes bordados, pueden tardar desde meses, inclusive hasta años, dependiendo del tipo de bordado. Y ya entrando de manera general, pues en los trajes bordados pues se plasman lo que son las figuras representativas de la cultura wixárika, lo que es el venado, el águila, las flores que representan la naturaleza. Pero pues eso lo veremos en otro video, porque también, como adelanto de otros videos, pues es muy distinto el traje que se realiza aquí en Nayarit, de donde yo soy, a diferencia de los trajes que se hacen en el estado de Jalisco. Hay mucha diferencia. Bueno, no tanta diferencia, pero sí ciertos detalles que tú los alcanzas a percibir, y que cuando tú lo veas ya puedas distinguir, pues esta persona pertenece a tal región, y esta otra pertenece a otra región, simplemente por verle el traje que trae puesto esa persona. Y pues eso sería todo. Esto es como un pequeño adelanto de lo que... Entonces pues nos vemos hasta el próximo video, y pues que estén muy bien. Saludos.